Hola, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás, Agustina? ¿Bien? ¿Cómo te va, Matías? Un gusto. Muy bien, acá arrancando. Ya vemos que se Se empiezan a van conectar sumando. todos. Buenísimo. Ahí los esperamos. Vamos de a poquito. Dale. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy médico gineco-obstetra, me dedico también a reproducción. Y bueno, vamos a tener una charla hoy con María Agustina Capurro, que es psicóloga con una orientación perinatal. Así que vamos a charlar un poquito sobre la semana del parto respetado y un poquito de otros temas que se fueron sumando en las preguntas. Sí, buenísimo. Poder hacer algo Bueno, de mirada compartida decime. sobre este tema. No digo poder hacer mirada compartida sobre este tema me parece muy rico. Sí, era algo que nos debemos los obstetras en esta semana, ¿no? Que se estuvo hablando mucho de algunas cosas y de un lado psicológico, del otro lado los médicos obstetras, pero está bueno compartir un poquito todo y juntarlo. Totalmente. Eh, Agus, mientras se van uniendo todos, ¿querés contarnos un poquito qué es la psicología en tu orientación en la parte perinatal? Sí, cómo no. Bueno, yo soy psicóloga clínica, esa es mi trabajo de base, pero tengo orientación perinatal. El trabajo perinatal significa que hacemos abordaje de las mujeres y sus familias, ¿no? De Ok, todo lo que es alrededor del parto, ¿no? Periparto, perinatal, perinacimiento, que va sí, desde la búsqueda de un embarazo, ¿sí? En esto en lo que vos también trabajás, ¿no? En los tratamientos ujú, de reproducción humana asistida y demás, y todo ese camino. Y también la situación de embarazo, posparto y fundamentalmente los primeros 2 años de vida de nuestros hijos, ¿no? Que es ah, aquella ok, etapa de se puerperio. extiende, digamos. Sí, porque se extiende las vivencias, ¿no? De esos 2 primeros años de vida de nuestros hijos, que son los que más nos exigen en términos de crianza y también de cambios de nuestra identidad, ¿no? De asumir este nuevo Más rol, vale. de encontrarnos en este nuevo desafío, que a veces es un camino muy gozoso y con mucha felicidad, y a veces tiene sus dificultades y requiere de mayor acompañamiento, ¿no? Así que Así es, ese es el nos área de cambia la abordaje. vida literal. Sí. Sí, pero Y bueno, es eso. te hago una pregunta, ya que estás Sí, hablando un poquito con todo esto, como para que se vayan sumando y vamos dando un poquito de tiempo a todo. dale. Las consultas que te van haciendo son Sí. de embarazadas que llegan a vos porque tuvieron alguna vivencia con el parto que no fue muy linda o, digamos, gente que por ahí tuvo experiencias hermosas, que le va bien y que además dice, bueno, vamos con un poquito de acompañamiento en estos años como para reforzar un poco todo. Bueno, a veces hay consultas durante el embarazo que tienen más que ver con lo preventivo, sí que para mí es muy interesante y creo que esta charla tiene mucho de preventivo, que tiene que ver como poder abordar algunas temáticas en tanto prepararse para el posparto, ¿no? Que sabemos que es Ok, una etapa de mayor intensidad. Pero la verdad es que las sí, consultas sí generalmente llegan por algo del orden del conflicto, ¿no? Y de la me necesidad imagino. de resolver alguna situación que está angustiando o porque hubo una vivencia compleja anterior. O porque este embarazo y esta maternidad está en un contexto complejo y hay algo a tramitar, ¿sí? O acompañar. A Ok, veces es simplemente acompañar el proceso. Pero sí, en perfecto. general, estas son las vivencias que llegan al consultorio. Ahora después vamos a puntualizar un poquito todo. Sí, Ya que se empezaron a sumar, sí. parte de la idea de esta charla, para los que están ahí atrás escuchando, Uh-huh. estuvimos hablando con Agustina, era desde el lado nuestro de la obstetricia y desde el lado de la psicología, complementarnos porque, digamos, hay veces que se genera un vacío en la relación médico-paciente que lleva a vivencias que son encontradas en lo que el equipo Uh-huh. médico quiere, lo que la paciente desea y tiene sus expectativas, ¿no? Entonces, estaba bueno charlarlo hoy todos juntos. Un poco lo que queremos enfocar es sobre, digamos, la información que le estamos dando a los pacientes, sobre las elecciones, los acuerdos, la importancia de la autoconfianza, ¿no? O sea,
yo me manejo con mi colega, el doctor Cuevas, y somos dos personas muy similares, por eso hacemos obstetricia, digamos, cada uno sigue sus pacientes, pero no nos gusta que en el momento que por ahí alguno tiene alguna enfermedad o no puede asistir porque tuvo algún inconveniente, obviamente inconvenientes severos que no pueda llegar al parto, porque las acompañamos durante todo el embarazo, lo que más queremos es estar en ese momento, tengo una cara conocida y somos bastante similares en todo. Que nos dedicamos a la obstetricia desde un lado que nos gustan los partos, que nos gustan las relaciones interpersonales, que charlamos mucho con los pacientes, desde el primer momento y la primera consulta le dedicamos todo lo que se puede, evacuamos todas las dudas, tratamos de que la paciente se sienta totalmente en confianza con nosotros y nosotros también sentirnos en confianza con ella, con ella y con la pareja, sea quien sea, como para poder llegar a un momento que es el nacimiento de un hijo de la mejor forma, y en todo esto que siempre les digo que hacemos un poquito de obstetricia distinto a lo que es el común de la medicina, que una de las cosas es que el acompañamiento nuestro va junto con la partera desde el inicio, o sea, nosotros alrededor de la semana 20 ya les pasamos el contacto con la partera para que Nati de Simone tenga un contacto con ellos, haciéndoles todo el curso preparto, y vayan masticando y de a poco vayan surgiendo las dudas y esos miedos que van acompañando de esas cosas que se desconocen y que son nuevas y que nosotros del lado del consultorio podemos acompañarlos, pero se nos pasan por alto, y que llegue con esa autoconfianza, ese saber, ese poder, esos miedos ya masticados para el día del nacimiento, y eso hace que uno, cuando está seguro de lo que hace y se siente acompañada y se siente segura con el equipo, y que ya fue, digamos, pactando todas esas cosas de deseos de querer, de cosas que le gustan, de que no le gustan, de la que quiere desde una cesárea programada hasta la que quiere un parto con determinadas cosas, de a poquito lo vayamos trabajando. Sí, por eso y es la idea, digamos, fundamental de esto que decís esto, también. exacto, de ver desde tu lado cómo lo van manejando, cómo lo ves esto de que la paciente vaya teniendo de a poquito ese autoconocimiento, esa autoconfianza, como para afrontar ese día tan lindo y tan Sí, esperado que es el nacimiento. me parece fundamental, digamos, porque si hay algo en lo que yo intento trabajar desde mi lugar con las consultantes, es en esto de fortalecer la relación con el equipo que uno ha elegido y en el que está depositando confianza y con el que va a transitar este momento tan especial y tan intenso, y donde se ponen en juego tantas vivencias y tantas emociones. Entonces, la verdad es que poder aprovechar este periodo de tiempo, todas esas consultas que durante un embarazo son muchas, digamos, hay posibilidad de generar vínculos, de establecer acuerdos, de poder poner en palabras, de poder Exacto, no manifestar temores, manifestar deseos, que todos estemos al tanto de esto que está circulando y de cuáles son las necesidades, definitivamente hace que al momento de transitar el embarazo, el parto, bueno, esté con este recorrido ya realizado, ¿no? Digo, esto que ok, vos hablas de autoconfianza, que me parece clave, porque en definitiva esa autoconfianza no surge de la nada, ¿no? Sino que está anclada en toda sí, esa información que es muy importante obtener, con la que es muy importante contar, que no siempre está tan disponible ni está tan a la mano, que digamos hay mujeres que son más ávidas en la búsqueda de esa información y la autogestionan, pero hay otras que están esperando que esa información venga de la mano del le equipo, llegue, y es ahí exacto, donde tiene que circular. Y entonces, bueno, esto hace que la vivencia de la llegada a la situación de parto, al evento del parto, sea con otras herramientas, con otros recursos, ¿no? Con otras posibilidades. exacto, Que eso siempre hace que la vivencia del parto sea mejor, incluso cuando haya imprevistos, cuando haya cosas que están por fuera de las obviamente. expectativas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, tratar de esta medicina paternalista que dejó de hacerse lo que el médico quiere y se hace a su gusto y piacere Exacto. con la intención de integrar al paciente, que es lo que queremos, porque la verdad que, digamos, los protagonistas ahí es la mamá, el bebé y la pareja, sea papá, otra mamá, dos papás, Uh-huh. lo que sea en ese momento, o sea, en ese acto
es el acto de protagonismo de ellos y tienen que estar todos ahí. Y la verdad que así como la protagonista es la mamá, el bebé que está por nacer y todo, nosotros también desde el otro lado tenemos una parte de este acting, porque digamos es una obra hermosa el nacimiento y acompañamos, o sea, no nos queremos sentir, por lo menos con nuestras pacientes, no nos queremos sentir afuera, digamos, o sea, tratamos Lógico. de ver qué música te gusta, qué te gustaría en ese momento hacer, digamos, cómo esperás que sea el Mm, parto, digamos, ir de a poquito, ir viendo ese sueño y armándolo para que sea de lo mejor posible, que digamos, no siempre esa vivencia va a ser la que uno se imagina, ¿no? Que ahí es exacto. cuando entran en conflicto. Yo tengo esta cara ahora porque si me está viendo ahí una de las chicas, ayer estuvimos en un trabajo de parto largo y terminó operándose, digamos, por cuestiones de obstétricas, pero bueno, estuvimos muchas horas con el intento de esto y ella estaba también con una cara, viste, media frustrada de decir por qué no pude con esto, todo, y un poquito también es esto de que es esa vivencia, viste, negativa del parto Ujú. con lo que son la diferencia con una vivencia que es totalmente traumática, o sea, que Sí, no pasa por algo de uno. que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es la vivencia, esto que vos bien decís, ¿no? Como la vivencia negativa del parto, que cada vivencia de parto es subjetiva, obviamente, ¿no? Lo que puede ser negativo para mí puede no serlo para otra, Claro, pero esto que vos decís, que una cosa es transitar un parto y tener la expectativa, soñar que ese parto va a ser de tal manera, que lo voy a vivir de tal forma, ¿no? Todo lo que uno va construyendo durante 9 meses en términos de expectativas en relación a esa escena, y que a veces sí. mucho de eso, digamos, porque tristemente no hay situaciones ideales, hay algo de eso que se renuncia, ¿no? Y bueno, claramente hay que después duelar eso que no fue, ¿no? Por eso, digamos, Exacto. yo siempre invito a las mujeres puérperas a relatar su parto, ¿no? Una vez que sucedió, que transcurrió, es ¿Vos un las evento, invitás a relatarlo sí, de forma personal o relatarlo cuando están con vos contármelo a mí, contarlo? contárselo a su pareja, a su Una amiga, amiga, sí, porque, digamos, en la medida que uno va poniéndole palabras y va haciendo la narrativa de eso que sí, aconteció, que sucedió, hay imágenes que empiezan a aparecer, ¿no? Vos lo sabrás mejor que yo, pero digamos, el parto en sí es un estado muy confusional en términos psíquicos, ¿no? Donde a sí. veces la mujer, digamos, hasta neurohormonalmente es una vivencia de mucha intensidad y a veces hay Sí, algo como de lo borroso, de que uno no se acuerda bien, pero y entró el primero es o verdad, entró después, ¿no? Esto como, es verdad, hay tiene una algo, amnesia sí, parcial. porque neurohormonalmente es muy potente la preparación y la llegada del bebé, ¿no? Y todo el foco en el bebé y que ese bebé esté bien y Hasta se esperarlo. ven momentos de amor y odio hasta con la Sí, pareja, de claro, no me toques, de tengo calor, sí, de sí, sacame la manguerita del oxígeno, digamos. exacto, Eh, exacto. y después pasan al amor fraternal de nuevo, o sea, es una cosa muy Sí, loca. sí, y todo eso que es muy loco, ¿no? Hay que ordenarlo luego. Y en ese orden que la única forma de ordenarlo es a través de la palabra, ¿no? De poder volver a relatarlo, de poder volver a darle orden cronológico, incluso, bueno, llegué, quién me recibió, cómo fue, entré, Claro. los tiempos. Hay algo de la elaboración también, ¿no? Por eso digo, a ver, decir, uy, bueno, finalmente fue una cesárea, no fue un parto vaginal como yo lo venía deseando y me venía preparando para eso y venía súper autoconfiada de que iba a poder hacerlo y Sí, entonces es muy exacto, frustrante, ¿no? Cuando me encuentro que no pude. con lo Eh, otro. exacto. Entonces, en la medida que uno pueda ir poniéndole palabras y entender por qué fue, cómo fue, en qué contexto, ¿no? Esto es muy elaborativo y es muy tranquilizador, alivia. Y en Ok, la o medida, sea, vos y recomendás el siempre relato, hacerlo, el relato, sí, la siempre. narrativa. Hay mujeres que lo escriben, hay mujeres que lo cuentan, lo vuelven a contar y cuando lo vuelven a contar siempre aparece otro detalle, ¿no? Una Siempre cosita más. se suma una cosita más. Incluso te diría que pasados muchos meses, a mí me sucede que a veces Claro, llegan pacientes puérperas, pero ya quizás con un chiquito de 1 año, ¿no? Y yo claro. les pregunto cómo fue el parto, me interesa, para mí esa información es importante, historizar cómo llegó ese chiquito,
sí, Y bueno, y a veces hay hasta como descubrimientos, ¿no? Como, uy, esto no lo había pensado nunca, o ahora que lo estoy diciendo acá, me estoy dando cuenta que esto no estuvo tan claro. bueno, que esto no estuvo, ¿no? Que esto que A pasó. mí me pasa como papá que también tengo cosas que digo, y siendo obstetra y dedicándome a la Sí. reproducción y todo, digo, pero cuando, ¿yo qué estaba haciendo en ese momento? ¿Entendés? O sea, es verdad lo que, ahora que me lo decís, digo, Sí, tenés sí. razón, uno va armando su cuadro vivencial Ujú. y no le prestaba demasiada atención en el día a día. Sí, por eso esto cuando vos decís, una cosa es la vivencia negativa de parto, que digamos que es a tramitar también y que es a elaborar, ¿no? Esto que no pudo ser y poder anclarnos en lo que sí pudo ser y en lo que sí sucedió y en Claro, lo que sí estuvo bueno, en lo lindo, en digamos. lo lindo, aunque lo otro, bueno, también hay que darle su espacio y su lugar, ¿no? A Más diferencia vale, de una vivencia del orden del trauma, ¿no? Que también existen, ¿no? Cuando claro, hablamos de violencia obstétrica es porque nos encontramos con situaciones que dejan huellas no más fuertes vale. Y que no dejan de estar, digamos. O y que no sea, dejan de estar y que además hay mucha evidencia y en la correlación que hay entre esos sucesos, ¿no? Cuando fueron partos sin información o muy intervenidos sí. o inoportunamente intervenidos, ¿no? ¿Y O vos, digamos, qué ves con todo esto de, de la, digamos, es más la desinformación que hay por parte del equipo médico por el hecho de aquella paciente que, digamos, tiene miedo al parto y elige una cesárea, desinformación de todo lo que es el seguimiento del embarazo, con todo el apoyo de tanto médicos como obstétricas en el acompañamiento hasta el parto, ves que, digamos, eso se asocia mucho más con vivencias negativas o experiencias que no sean acordes a lo que uno esperaba, porque, digamos, lo que vemos habitualmente es que el curso de preparto se hace en la semana 36, 37, y vos decís, si el embarazo tiene 40, 41 semanas, lo podemos esperar. Si lo tuviste la semana 36 y tuviste una clase teórica como de facultad con un librito, viendo a ver cuáles son las contracciones, qué tenés que hacer y todo, y la verdad que no lo lográs integrar, o sea, es como llegás el día del examen al parto y no tenés ni idea de dónde dejé el librito, no, qué librito, si no pudiste vivirlo, mamarlo, masticarlo durante todo ese tiempo que genera, digamos, la mayor cantidad de incertidumbre, de miedos, de preguntas, de dudas y todo, es como que llegás ese día y decís, estoy en bolas, viste, Sí, directamente, o sea, pero ahí eh, pienso dos cosas en relación a esto, Matías. Por un lado, estos tiempos que vos decís, ¿no? Y también que a veces los cursos preparto como que se quedan cortos en algunas cuestiones, ¿no? Tienen mucho abordaje de lo biológico, ¿sí? De la preparación sí, para el parto en sí. A veces hay poca preparación del orden emocional, ¿no? De poder poner también en juego ahí, en la previa, todo lo que puede acontecer emocionalmente, ¿sí? Esto que hablabas de vos sí, de los miedos, ¿sí? Digamos, son todas cosas que se podrían abordar antes. Y por otro lado, que a veces incluso mujeres hiperinformadas que han atravesado todo su embarazo y con mucho acceso a la información y demás, al llegar a la situación del parto se encuentran con una institución que no respeta algunas cuestiones, o con un destrato, o con un maltrato, o con, digamos, una infantilización, ¿no? Que esto también se ve un montón, como, bueno, vení, exacto. mamita, te voy a poner un suerito, Mamita, y como sí, en este falso buen trato, digamos, hay algo ahí de lo que no es escuchada, de lo que no es mirada, y generalmente son las violencias más invisibles, ¿no? Porque, digamos, el maltrato obvio es el que uno claramente percibe, pero a veces claro, estas claro, más vale. sutilezas son las que generan algo. Generan en uno una, Sí, porque justamente vos comenzaste nuestra charla hablando de la autoconfianza, y si hay alguien ahí que no fortalece eso, ¿no? Que no claro, fortalece exacto. la autoconfianza e interviene de forma muy disruptiva y no escucha y no pregunta, bueno, difícil sea que la experiencia del parto, esa mujer salga con la Sea autoestima agradable, fuerte, ¿no? Claro. Esto también es muy exacto. importante, porque también pensando de cara al vínculo con el bebé, que para mí esto es clave, ¿no? O sea, una mujer que ha Sí, transitado una experiencia de parto positiva se conecta con su bebito,
de una perfectamente. forma, claro, mucho más eficaz, rápida, amorosa, ¿no? Se facilita. Ahora, una mujer que, digamos, viene de una experiencia más compleja, bueno, eso tiene impacto en el Exacto. vínculo, es imposible que no lo tenga. Eh, por eso, digo, la O Semana del sea, Parto es Respetado nos difícil que... permite, Decime, decime. no digo, la La Semana del semana Parto del parto. Respetado nos permite hablar de todas estas cosas que en definitiva es Claro, obvio. prevención, ¿no? Sí. Perfecto, como para sacar un poquito a flote todo este tipo de cosas. O sea que, digamos, una buena vivencia de parto te lleva a una vivencia de puérpera con tu hijo y una adaptación a lo que es el nuevo entorno familiar mucho mejor, digamos. O sea, Sí, más no sencillo. está bastante asociado a eso. Sí, como también está Ot- asociado que una vivencia traumática del parto, ¿no? Hay muchísima evidencia científica en que las vivencias traumáticas de parto tienen alta incidencia en trastornos del ánimo perinatal, ¿no? En exacto. depresiones postparto o trastornos de ansiedad, ¿sí? Estrés postraumático, digamos, hay una clara correlación y esto llega mucho a Sí. consulta, ¿sí? Esto es Y una más realidad. ahora con esto del encierro, Mm, que ya en otros países se está viendo, digamos, una mayor índice y tasa de lo que es una depresión postparto, digamos, por todo lo mm, que es este encierro que se está viviendo en muchos países. mm, Pero bueno, estamos tratando de que sea lo mejor y de que obviamente todas las madres estén acompañadas en exacto. ese momento que es el más lindo. Y le quiero mandar un saludo a Marcela Manusa, que ahí vi que puso que como vegana nunca me discriminaron, que es una genia, Interesante. ella es la directora del posgrado de veganos, y nada, esa es una de las cosas que ella me contaba, y que también hay pacientes que son no veganas, pero vegetarianas, o que tienen algún tipo de elección por otra cosa, y que muchas veces se sienten discriminadas, y que el obstetra le dice, no, tenés que comer carne, no tenés que comer lo otro, no, ¿por qué haces esto? Porque, digamos, la elección de uno de vida, uno no la va a cambiar. O sea, esa es la elección, uno podrá coincidir en decir, bueno, yo te acompaño en este momento, porque así como la paciente no se elige, nosotros elegimos al paciente y le podemos decir, buscate otro obstetra, yo con esto no lo comparto, ¿está bien? O sea, eso está muy bueno que lo haya puesto, porque Sí. ella también, digamos, sabe primero por lo que es, por lo que labura y por todo lo que hace día a día, que sí hay mucha discriminación con este tipo de cosas también. O sea, a veces no es llegar al momento del parto, sino que decir, no, sos vegana, sos vegetariana, no podés tener un embarazo adecuado, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, y se lleva a un conflicto también. Interesante esto porque si hay algo de lo que habla también la ley de parto respetado de nuestro país, que es una ley muy Sí, hermosa, ¿no? Que está reglamentada hace no tantos años y que todavía falta que se impregne, pero que tiene algunas que rescatar, y una de ellas es esto te perdí, a ver, tiempos biológicos y fisiológicos que son tan importantes, sino por todo el sistema de creencias y la historia de esa mujer y su familia, que también es a sí, respetar y a escuchar, ¿no? Así que la intervención de tu exacto. paciente es muy interesante porque, digamos, tiene que ver con eso, con poder escuchar en qué historia y en qué sistema de decisiones llega esa mujer, ¿no? Porque la mujer embarazada, antes de estar embarazada, es mujer y ha tenido una vida, y tiene un recorrido, Claro, tiene una historia que la exacto. No son dos sostiene. mujeres distintas. Claro, es la misma. Entonces es Exacto, escuchar exacto. integralmente, ¿no? Poder escuchar todo Que hay eso. algo que decimos es que a veces depende también de edades, de consejos que le dan a las pacientes, que por ahí le decís, no, puedo hacer gimnasia, más vale, ¿viste? Mientras no haya una contraindicación médica, puedo hacer lo otro. Mientras hay criterios que decimos, no, esto no, porque está demostrado que esto en el embarazo no lo podemos hacer, o en determinado momento no. Pero Uh -huh. digamos, el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un momento más de la vida. Y no tenés que hacer un switch para cambiar. Obviamente que el embarazo te transforma, va más allá, hay cosas que te van a gustar que antes no te gustaban, olores que te van a parecer asquerosos y antes te encantaban, cosas que te va a decir, wow, esto me pegó, pero esa es la misma mujer que estaba antes, que ahora está embarazada, que está transitando un momento distinto, lindo, pero que no Uh la -huh. puedo cambiar, no le Uh puedo -huh. decir ahora hacer lo otro porque a mí se me ocurrió que lo que estás haciendo está mal.
Ujú, exacto. Y bueno, nada, justo nos sirvió esto porque muchas pacientes veganas y vegetarianas, siempre y cuando estén bien seguidas por un nutricionista, ¿no? Porque Claro. también está la vegetariana, la vegana, el que haga cualquier cosa que, digamos, no tiene un seguimiento y uno como obstetra le tiene que Ujú, asegurar para que tenga los nutrientes y el seguimiento adecuado por un nutricionista. Pero ujú. bueno, esa era uno de los temas que Sí, estaba pero lindo como es para interesante charlar. esto de respetar la singularidad, ¿no? De escuchar la subjetividad del otro, porque en definitiva eso es el respeto, ¿no? O sea, cuando estamos hablando Claro, de parto y de nacimiento respetado, estamos en definitiva hablando de poder escuchar los deseos y las decisiones y darle lugar a eso, ¿sí? Y poder transitar juntos y haciendo acuerdos esta situación que, como vos dijiste, bueno, es el nacimiento de un vínculo muy potente en la vida, ¿no? El evento exacto. de dar vida es un evento psíquicamente muy potente, ¿no? Que requiere de mucho acompañamiento, porque la verdad es que, digamos, en términos de energía psíquica es muy contundente, Sí, sí, y sí, por eso sí. los pospartos son como son, ¿no? Son tan intensos Más vale, y por eso cuando yo te hablaba de los 2 años, porque llevan tiempo, ¿no? Requieren claro, de tiempo para poder construir, para poder conocer a este bebé que acaba de llegar, con el que yo venía fantaseando, pero que cuando llega es un bebé distinto, es real, exacto, exacto, viene exacto. con su propia impronta, y Más entonces, vale, bueno, digo, la experiencia del parto ahí tiene un rol fundamental, ¿sí? En cómo más vale. lo que viene después eh, se vive. Por eso a mí el otro día escuchaba hablar de que, bueno, que en esta semana del parto respetado se escuchan muchas historias de violencia obstétrica y de partos complejos y de historias que la verdad es que Sí, uno quisiera escuchar menos, ¿no? Pero yo también invito a las mujeres que han tenido buenas experiencias a también contarlas, claro, porque eso, digo, en términos de autoconfianza, ¿no? Es muy importante, porque la verdad es que uno también escucha relatos y de médicos que intervienen muy bien y de parteras que son grandes aliadas en ese momento y que hacen un trabajo con su puesta de cuerpo y con su amorosidad que cambian la historia, ¿no? Y entonces exacto. poder hablar de esto también es sanador, también nos Y no que sea todo permite, negativo en esta sí, semana del parto respetado y que sea, sí, sino que tristemente haya la vivencias positivas. estadística, sí, tristemente la estadística no tiene altos números negativos, pero digo, aquello otro que sí sucede, y también en este cambio de paradigma, ¿no? Del modelo de atención médica, y yo ahí Sí, apuesto a a los médicos jóvenes, a los que se están formando ahora, ¿no? A los que están más atravesados por una mirada más humana del evento del nacimiento, bueno, a poder cambiar las cosas. más vale, más vale. Además un poco esto es cuando a veces nos dicen, cuando las cosas en obstetricia, que tenés una paciente sana, un bebé sano y las cosas no terminan como uno esperaba, pero desde el punto de vista médico, o sea, no desde la expectativa de la paciente, y Mm, uno atraviesa situaciones a veces bastante desgarradoras. mm, Y si uno se pone a contar las vivencias malas que hay, a veces uno dice, ¿para qué te dedicas a la obstetricia? ¿Viste? mm, Si te pasó esto, te pasó lo otro, que yo no podría afrontar esto. mm. Y la verdad que, digamos, parte de lo que estás diciendo es que las vivencias lindas son muchísimo más que las vivencias malas. Entonces, la verdad que si uno se pone a contar en la sala de espera todas las vivencias malas que tuvo, la verdad que nadie se quisiera embarazar, es más, ni yo quisiera ser padre, ni nada, pero a veces decís, pero la puta, qué mala suerte que tuvimos, o la verdad que sí, esto fue un error mío, o fue un error del otro, porque también somos humanos, nos equivocamos, pero las vivencias lindas superan, pero ampliamente a las cosas malas, a pesar de lo expuesto que estamos los obstetras como con los litigios y todo ese tipo de cosas, pero digamos, es como que está bueno invitar a la gente a contar estas cosas lindas que hay hoy en día que no son las que salen a flote Sí, se en todos visibilizan lados. menos, se visibilizan Exacto, menos. También es cierto que las otras vivencias tienen un alto impacto emocional, ¿no? Y entonces, bueno, son como exacto. las más relatadas, Marcan. y está bien que así sea, porque entonces nos ayudan a que cada vez sean menos, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que también uno escucha buenas experiencias y de experiencias donde la recepción del bebé es muy buena y hay contacto piel a piel y hay
una buena prendida de teta y todo eso está garantizado y está acompañado. Eso también se empieza a escuchar cada vez, por suerte, con más frecuencia. Y también es cierto que, bueno, hoy estamos en un contexto más complicado, ¿no? O sea, Más vale. más complejo y que nos hace ser como más cuidadosos con algunos mensajes también y ir como más minuto a minuto porque estamos como en un escenario muy dinámico. Yo en definitiva lo que termino pensando siempre en este contexto es que más que nunca nos tenemos que apuntalar en el respeto y en la mirada amorosa y humana porque nos salva, ¿no? Más Porque no, vale, más porque vale. no Más que, tenemos el abrazo, pero tenemos todo lo otro. exacto, exacto. Sí, ahora que es tan raro terminar diciendo, te felicito, qué lindo, y no Ah, darse un beso. Nosotros nos damos un beso con la paciente, con el marido, claro. con la pareja, como te decía antes, quien sea. Y ahora es un distanciamiento que de cuidado de uno y del otro. O sea, Ujú. es muy, muy raro todo lo que estamos viviendo y que los protocolos cambian, que las normas cambian y la verdad que van cambiando día a día. A veces, 3 veces en el día te llegan cosas distintas. Sí. Y sí, la verdad que es difícil, pero bueno, tenemos que seguir luchando por todo esto. Sí, y que Y, también, perdón, Matías, que te interrumpa, pero no, quiero decime. decir algo que me parece importante, que también, digo, a mí me parece importante rescatar ahí que para ustedes, digo, los que están más en la trinchera y poniéndole el cuerpo también, para ustedes también hay ahí un desgaste, una angustia, ¿no? Que esto de también el desgaste que implica para los profesionales de la salud. El otro día hablaba con una partera por una paciente, ¿no? Y todo lo que ella siente que no está pudiendo hacer porque está imposibilitada del Claro, contacto físico, ¿no? Dice, bueno, yo trabajo claro, con la caricia, con el masaje, con el claro, agarrarle la mano y son todas cosas en que en este momento me tengo que cuidar y cuidarla. Y sin embargo, bueno, cómo apelar a otros recursos para que el acompañamiento igual esté, ¿no? Igual esté claro, exacto. cercano, sí. Como decía el otro día, ahora los ojos hablan, Mm, con estos equipos de protección que tenemos, las máscaras, los barbijos, antiparras, oh, todo esto que te separa, pero que aprendimos a mirar un poco más allá de la expresión y de comunicarnos con otras cosas, ¿no? fundamental, Pero bueno, eso es una cosa que nos transita a todos ahora en este momento. sí. Una de las cosas que pusieron ahí es eh, cesárea por miedo al parto, Mm, y eso de tener un poquito eso de sensación de que si yo programo algo, hay mucha gente que dice, yo tengo que saber el día que va a ser, que tengo que dejar todo bien armado, que digamos esa sensación de controlar todo lo que está pasando a mi alrededor, o de no solo de controlar, sino ese miedo a ese momento. O sea, pasa, uno no sabe si es que lo quiere controlar o no, porque digamos la cesárea no deja de ser una intervención quirúrgica con sus complicaciones, con sus cosas, y bueno, esas cosas que no sabemos uno a veces de si ese miedo cuando viene en la primera consulta y yo quiero una cesárea programada, y le digo, bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos todo el embarazo por delante para tratar de que no hacerte cambiar de opinión, pero bueno, que de a poquito vayas viendo a ver si te animás a tener un parto, porque por ahí la verdad que la elección de la paciente es tener una cesárea electiva y así será, digamos, nadie la va a obligar a tener un parto. Pero eso de controlar todo, y a veces las parejas nos dicen no, porque ella o él necesita saber tal cosa, porque en su trabajo, porque en su vida, porque en su casa es así. mm. Sí, bueno, todo un tema, porque en realidad ahí me parece interesante esto de tu planteo de que sea una conversación abierta, ¿no? Habría que indagar también ahí dónde está abrochado ese miedo, ¿no? A veces es por una Claro, experiencia anterior, a veces son mandatos, ¿no? A veces, sobre todo las mujeres, que a veces nos hemos criado con el fantasma de que el parto vaginal ¿no? Te desgarrarás de dolor que te van a matar, que te sí, van a, claro, ¿no? Como, digo, esto es una realidad, estamos muy atravesadas por estos discursos y por estos fantasmas, y digamos, es algo a deconstruir, y a veces, bueno, también tiene que ver con estilos de personalidad, y a veces tiene que ver con esto que vos decís, o me imagino, no sé si a vos te pasa, pero yo he escuchado mucho parejas o mujeres que vienen de transitar una búsqueda muy larga de un embarazo, atravesadas por muchos tratamientos, ¿no? Donde lo médico ha tenido un lugar de intervención muy grande, y entonces cuando finalmente llega el momento del nacimiento,
bueno, buscan otra vez, ¿no? Una cesárea electiva porque Sí, era algo exacto. del orden de la tranquilidad, ¿no? de la planificación, y viene como enlazado en esta cadena, que, bueno, ¿qué es esta cadena? Y cada caso será único y habrá que desentramar ahí. También he escuchado pacientes que venían muy convencidas de tener una cesárea y sobre el promedio del embarazo se sienten muy Cambiaron de seguras, opinión. sí, y en relación a la información que fueron recibiendo y a cosas que Más empezaron a vale. leer y acercamiento con la partera, pudieron cambiar de opinión. Más Sí, vale, sí, totalmente. además eso del mandato que decías, o sea, de ese mandato paternalista, ese mandato, digamos, de que la mujer tiene que parir y que va a doler, digamos. La verdad que a veces vienen y nos dicen, quiero parir sin peri. Ajá. Bárbaro, buenísimo. O sea, no porque tengas dolor, buenísimo. O sea, la medicina avanzó como para, digamos, mejorar muchas cosas, empeorar otras, Ujú. eh, pero pero así, digamos, si la peri va a hacer disminuir esas molestias que tiene, ese dolor que puede llegar a tener y todo, está bárbaro, y ese mandato de que me va a doler, que me voy a morir, que me voy a desgarrar toda, Mm, digamos, no voy a poder tener, digamos, relaciones igual que antes porque no queda igual, digamos, un montón de miedos, mitos y cosas que hay en torno a esto, que si bien algunas cosas tienen razón, que si bien algunas cosas tienen un sustento médico, también, digamos, hay mucho de cosa tabú ahí. sí, Y también viene el otro lado, la que dice, toda mi familia tuvo cesárea, yo no voy a poder tener un parto. también, Entonces, mándame una cesárea directo. Y que exacto. también nos pasa, y vos decís, pero ¿qué tiene que ver tu mamá, tu tía, tu abuela con que tuvieron una cesárea? O sea, Pero se escucha es mucho esto porque, bueno, porque en definitiva las mujeres construimos a partir del relato de otras, ¿no? Y digo, y en el linaje familiar femenino esto circula un montón. Y generalmente las mujeres embarazadas lo primero que indagan es cómo nacieron ellas, cómo nació la tía, claro, cómo nació la amiga, cómo parió la prima. sí, Digamos, esto circula un montón y a veces, bueno, es importante, por eso volvemos a esto de la relación con el equipo médico, ahí otra vez tiene un lugar clave, ¿no? Porque en la medida que se le vaya poniendo luz por ahí a algo de esto que es más del orden de la fantasía o de una construcción que no tiene mucho sustento, ¿no? En la medida que claro, uno pueda ir poniendo información y poniéndole luz a esto, bueno, digo, hay algo por lo menos a repensar, por lo menos a interpelarse, no necesariamente a cambiar la perfecto. decisión, pero sí la interpelación que es muy No, más importante vale. para una decisión madura, ¿no? Y propia, No, sobre no, todo obvio, propia. más vale, Sí, sí, más vale. Sí, totalmente. sí, sí, que no sea influenciada por otro porque es, Sí, discursos de otros, no, no, no es. que esto también está mucho, ¿no? Digamos, incluso, eh, digo, hasta en las revistas, ¿no? Uno empieza a escuchar como, y como falsas informaciones y como conceptos que están empastados, ¿no? Del parto respetado, parto humanizado, ¿qué es Claro, eso, no? Entonces, bueno, me parece que cuando hablamos de parto respetado, en definitiva, de lo que estamos hablando es de respetar las propias decisiones y deseos y el mundo de creencias de esta mujer que llega a un sistema médico a tener a su hijo. No es más que eso. Digo, exacto, es darle exacto, espacio a los tiempos biológicos, a los tiempos fisiológicos de ese nacimiento, a intentar que esa vivencia sea lo menos intervenida posible en la medida de las posibilidades clínicas y obstétricas. Y también exacto, está lo otro, ¿no? A veces, digamos, hay un montón de otras situaciones que sí requieren de muchísima más intervención médica. Y pienso en mujeres que cursan un embarazo con una patología previa, ¿sí? Con situaciones más complejas que pueden ser ginecológicas o no, que me imagino que habrás exacto. vivenciado alguna vez, y bueno, y donde ahí sí se requiere como de un apuntalamiento médico aún eh, más potente, ¿no? De mucha No, más más vale, más exigencia. vale. Ujú. No, además esto de que nombrabas hace un ratito de el respeto de los tiempos biológicos, de cómo ir manejando en ese momento, digamos, todo esto que se va creando en la consulta Mm, y en ese embarazo, a medida que va creciendo el bebé, van creciendo también los pactos que se van haciendo digamos, se va creando ese momento y que también eso, digamos, no vean con todo esto de que uno va creando y va masticando de a poco, que no entiendan que a veces estamos quitando de lado lo que es la violencia, ¿no? Estamos sí, sí, pasando sí, al lado de que los tiempos biológicos y todo eso que estuvimos hablando de agregar oxitocina y todo, la verdad que si una paciente
tiene que ser intervenida, que sea intervenida en tiempo y forma, porque, digamos, existen cosas que hacen que nosotros tengamos que actuar, no que actuemos porque la naturaleza ya está actuando. O sea, no hay nada más lindo que la naturaleza actúe por sí, o sea, que se desencadene el parto espontáneo y no tengamos que inducirlo, que las contracciones se den de forma rítmica y seguida, que se rompa bolsa en el momento adecuado. Pero también hay cosas que nosotros tenemos que intervenir porque tenemos dos vidas, porque tenemos a la mamá y tenemos a un bebé que también la mamá decide por su hijo, pero nosotros también tenemos un derecho de también actuar sobre ese bebé que está por nacer y que, digamos, tenemos que tener algunas determinadas conductas médicas, porque, digamos, para eso estudiamos y trabajamos, que es para acompañarlo, pero no avasallar ese derecho que tiene, o sea, que sea un mix entre las dos cosas y que uno no porque digamos, si hubo alguna cosa fetal y uno le explica a la paciente, mira, pasa esto, esto y esto, vamos a hacer esto, o mira, tenemos que romper la bolsa porque hay determinada cosa, que la paciente entienda y que entienda que es por su bien y por el del bebé, o sea, no que uno dice, me quiero ir, como pasa muchas veces, dice, no, me rompieron y me pasaron una cesárea en media hora, o sea, es una cosa que quitando la parte de la violencia, esto de los pactos y respetar tiempos biológicos y creencias, historias que uno trae de partos anteriores y todo, se vayan trabajando a poco y no sea una cosa de decir, mira, me pasaron por encima con esto y lo otro y a veces vienen y dicen, no, la verdad que no me esperaron. Y vos, cuando interrogás un poquito, uno tampoco quiere meterse en contra del otro profesional, pero también uno se va haciendo la idea, también tiene que escuchar la otra campana como para poder entender y poder sacar una conclusión. Uno no se va a poder hacer espionaje tampoco en un parto, pero sí está bueno escuchar qué le pasó para que no se vuelva a repetir y pueda vivirlo mejor. Ahí, para resaltar, Matías, algo que de lo que vos venís hablando, pero que no siempre sucede y que me parece fundamental subrayar, que es, bueno, la información. En la medida que esas decisiones médicas, ¿no?, que hay que ir tomando, sean informadas, sean explicadas, sean fundamentadas, ¿no?, la mujer vaya sabiendo por qué esto, bueno, que venía planificado de una forma, hay que repensar y volantear y tomar otra decisión. Exacto. Bueno, en la medida que haya buena comunicación y a sabiendas de que eso va a ser una herida para esa mujer probablemente, porque venía pensando en una forma y no fue así. Vale. Pero bueno, esto a mí también me gusta pensar que, bueno, que también la maternidad es un poco así, ¿no? Digamos, a veces las expectativas se caen cada 5 minutos, pero no es lo mismo. Más vale. No es lo mismo cuando se caen amortiguadas por la información y por el acompañamiento que cuando se caen solas, ¿no? Entonces, en la medida que, bueno, que esto yo venía pensando, que lo venía planificando, no sucedió, pero hubo alguien ahí que me explicó el porqué y me dio la mano, no es lo mismo que encontrarme yo con una situación que nadie me anotició y en la que quedé nadie me dijo nada. Totalmente atravesada, ¿no? Porque en definitiva, volvemos a esto. El protagonismo está en la mujer y en el bebé, digo, es todo ahí. Exacto. Es donde suceden las cosas, no es en otro territorio. Entonces, bueno, en la medida que hay estas prácticas sean humanizadas y sean respetuosas, cualquiera sea la práctica, bueno, es diferente la vivencia. Por eso cuando hablamos de parto respetado, también hablamos de cesáreas respetadas, también hablamos de intervenciones respetadas, ¿no? De oxitocina dada con respeto. ¿No? Claro, todo esto el respeto a la medicalización y todo. Que parece muy obvio, ¿no? Parece que estamos hablando de algo, la verdad es que tener una ley que regule el respeto parece, pero bueno, lamentablemente... Una verdad de perogrullo parece. Sí, pero lamentablemente, bueno, nos encontramos con que es necesario regular porque lo que venimos hablando, venimos de un modelo, ¿no? De un sistema muy hegemónico, ¿no? Muy paternalista, donde el discurso médico tenía un peso muy de ley y de dogma, y bueno, y es momento de que esto empiece a tener otros lugares, y por suerte estamos escuchando que tiene otro lugar, ¿no? Más vale. También un poquito de que hay muchos pacientes que se sienten medio como perdidas porque por ahí las ve un equipo de obstetras y dice, bueno, ¿cuál es mi obstetra? Viste, como que viene uno, que yo no voy a estar, qué sé yo, si se da la noche va mi equipo, y vos decís, ¿quién me va a ver? Digamos. También es
entender un poco que si bien uno es humano y que se puede enfermar, que pueden pasarle muchas cosas, que puede no estar porque tiene otro parto en simultáneo y que va a tener que Tal cual. ir alguien del equipo y uno lo va a tener que entender, que también desde el lado del acompañamiento pasan estas cosas, que de conocer quién va a ser la persona que va a estar en ese momento, que no solo lo conociste, sino que vos lo elegiste como tu obstetra, tu partera que va a estar en ese momento, que si bien es la partera del médico y que somos un equipo y que tenemos que estar juntos en ese día, que se conozcan, hay pacientes que no conocen a su partera. Ujú, O sea, el curso preparto ni se los da la partera. Y vos decís, ujú, pero ¿dónde está la partera? O ujú. sea, ni siquiera la cara que va a ver en ese momento la va a recibir un extraño, que es lo mismo que lo reciba la enfermera o su partera. Entonces, es difícil. Totalmente, totalmente, absolutamente es por ahí. Y la verdad es que esto se escucha mucho, ¿no? Como que llegó una partera que no era conocida o que la obstetra a último momento desapareció. Por eso, bueno, Claro, el proceso de búsqueda del equipo médico, para aquellos que tienen la posibilidad de hacer la búsqueda, porque también es cierto que hay un montón de gente que no tiene esta posibilidad, ¿no? De abrir cartilla y claro, ponerse a buscar. Pero bueno, exacto. para quienes sí pueden, es muy importante también, ¿no? Poder hacer, tomarse el tiempo, hacer las consultas, la interconsulta, pedir referencias, escuchar relatos de cómo ha trabajado ese médico, de con qué parteras trabajan, qué instituciones, ¿no? Como todo, eso también Exacto. hace a la información y hace al marco de la relación que se va a construir luego con todo ese equipo para llegar a la situación de un parto. Además, las pacientes saben más de nosotros que nosotros mismos, Sí, porque sí, llegan y te dicen, no, porque en la página o en el Facebook, en, digamos, círculos cerrados en los que no podemos entrar porque sí, no podemos verlo, a veces llegan con más información de nosotros mismos, de qué hacemos, qué trabajamos, nuestro currículum, nuestras cosas, que a veces decís, pero puta, ¿cómo llegó hasta esa persona? O sea, sí. no tenés ni idea y literalmente es así. Sí, que bueno, que eso tiene un valor enorme, ¿no? La disponibilidad de la información y demás, a veces también tiene su contrapartida, porque a veces esa sobreinformación marea o confunde, o hay información no muy contradictoria, o a veces información de mano de pseudo profesionales. Entonces, a mí, Sí, digamos, yo trabajo mucho en esa línea, ¿no? Bueno, ir a profesionales serios, formados, con recorrido, con experiencia, con horas de vuelo, con un marco de trabajo serio, digo, es ahí donde uno tiene que buscar información y después las páginas, sí, las páginas oficiales, las páginas que hay de tienen todo. respaldo científico, que tienen sí, pero bueno, siempre con mucho cuidado, con mucha precaución, es un momento de alta vulnerabilidad psíquica también el embarazo, ¿no? Donde todo tiene un impacto, hay mucha susceptibilidad y hay mucha necesidad de encontrar Claro. información. De- Por eso digo, en la medida que la relación médico-paciente funcione, todo eso también va bajando solo por su propio peso, ¿no? Porque entonces es con él con quien yo evacúo dudas, o él me puede dirigir no, alguna vale. información, o me puede dar un texto para leer, o me puede decir, Exacto. te recomiendo que mires tal cosa, o que mires tal video, o seguite tal parto en YouTube, no sé, lo que fuese, ¿no? Claro, claro, Pero claro. No, digo, no, no, sí, sí, de es, la es, mano es de ahí. alguien con experiencia. Sí, y que además te conoce, entonces Claro, sabe qué brindarte y qué no, hasta dónde, ¿no? Abrirte información, de qué manera, no ser disruptivo, todo tiene un tiempo, un momento. Entonces, bueno, me parece que también eso es muy importante y hace a ir fortaleciendo esta autoconfianza para que la mujer llegue a la situación y al evento del parto con algo de todo esto, al menos transitado, dicho, verbalizado, masticado. compartido, masticado. Sí, totalmente, Exacto, totalmente. exacto. Ahí ponía Carolina Dorar de que Sí, el paciente tiene que ser escuchado sí. y a veces no escuchamos. O sea, la medicina prepaga te hace con eso de ponerte la paciente cada 15 minutos y decir salen con fritas, ¿viste? Y perdés el hecho de poder entender al otro y escucharlo un segundo, porque por ahí no viene por nada, por ahí viene para charlar un poco. A veces los ginecólogos somos quitando el embarazo, pero el embarazo también, pero somos el psicólogo, ¿viste? A veces ni lo que le dice la amiga, ni el marido, ni nada, nosotros le decimos hace esto y va y lo hace, porque se lo dijo el ginecólogo, se lo dijo el obstetra.
Entonces esto de escuchar, de dejar un tiempo para el paciente, que si me demoro, que a veces la que está afuera tiene que entender que hace poco, el año pasado, una paciente mía que viene, estaba justo, ella es médica, anestesióloga, y estaba en la sala de espera porque me venía a ver a mí. Y al lado había otra paciente. Entonces decía, che, ¿cómo tarda? ¿Qué sé yo tenía tal hora. Claro, y la otra paciente, que siendo médica, anestesióloga, que tampoco tienen demasiado consulta como nosotros, ya ellos van, ven al paciente y se van, Sí, salvo claro. excepciones que tienen otro tipo de manejo, le decía, mira, quédate tranquila, que si se está tomando ese tiempo con esa paciente que está adelante, con vos se va a tomar el tiempo que necesites para vos. O sea, Ujú. no te quejes, no que me cité 25 sobreturnos, sino que tenés a esa paciente adentro que le está dando la pelota que necesita y que cuando vos te toque, la que esté atrás seguramente le va a pasar lo mismo si vos tenés que superar el tiempo de consulta estipulado. Ujú. Entonces eso de ser escuchado es Sí, algo, digamos, fundamental. primordial, Sí, fundamental, que haya espacio primordial. para poder compartir miedos también, temores, expectativas, poner en palabras todo esto, ¿no? También entendiendo que la situación del parto es un evento, es un momento, ocupa una cantidad de tiempo puntual, pero que también Claro, tiene alto impacto en la vida psíquica, sexual, reproductiva de esa mujer, ¿no? Que no es cualquier evento, ¿no? No es una claro, situación que después no tiene correlato con otras cosas, todo lo contrario, tiene un alto claro. correlato con la vida integral de la mujer, y entonces es un espacio para cuidar y para proteger, y ni hablar en términos de la llegada de este bebito y de la conformación de una familia o de una dinámica familiar que se mueve. Entonces, bueno, la verdad es que te toca un trabajo en un momento, digo, de alto, Sí, de alta responsabilidad, pero también un momento maravilloso, digo, porque la potencia de dar vida, no hay duda que es absolutamente conmovedor, y por no, eso es hermoso. requiere de tanta pasión de tanto compromiso y responsabilidad. Así es, así es. Dormir poco a veces tiene Me imagino. su fruto. Justo preguntaba una de las chicas Sí. que está de 35 semanas y no conoció a la partera, que se le tenía que preguntar a la obstetra. La verdad que sí, le tenés que Sí, preguntar a se tu tiene que obstetra preguntar, sí. porque porque es algo importantísimo conocer quién va a estar en el momento ese acompañando. Temas que las parteras, las obstétricas son nuestras manos, nuestros ojos en el momento que es el primer contacto con el paciente que están ahí, o sea, nosotros Ujú. las acompañamos todo, pero son ellas las que están mucho tiempo con la paciente y es importante que la conozcan y estén ya informadas de quién va a ser. Exacto, totalmente, totalmente, importantísimo. Sí. Así que bueno, ya Bueno, estamos sobre estamos la en hora. tiempo, sí, se nos va a cortar. Eh, se nos va a cortar, así que los que tengan dudas Quedamos en nos contacto. escriben en las redes Sí, a claro. cualquiera de los dos, así si hay algo que surge interesante podemos hacer otra charla más adelante. Te agradezco un montón la ¿Te parece? invitación, ¿Vos querés decir Maxi. algo? No, no, te quiero agradecer el espacio porque me parece nada, que desde vos haya surgido la invitación, para mí es un honor, y además me pone muy contenta que profesionales obstetras como vos y que están todo el tiempo en contacto con mujeres y con sus familias puedan poner estos temas sobre la mesa y hacerlo circular, sobre todo en esta semana que tiene ese objetivo, ¿no? Visibilizar esta temática, Así ponerle es. luz, ponerle voz. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a vos por compartir y bueno, espero que sigamos teniendo charlas como esta y no solamente la Ojalá. semana del parto respetado. Sí, exacto, tal cual. Bueno, Un gusto, Matías, que estés un bien. beso a todos. Un Chao, beso a gracias vos. a Chau, todos. chau. Chao, chao. Chau.